Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje. La situación de la visita de mañana, pues seguramente no nos van a acompañar hoy muchos porque está todo el mundo corriendo para tener listos todos los asuntos que se van a requerir. Pero de todas maneras no queremos dejar de ya darle como inicio a nuestro trabajo de este semestre, aunque ya hace 15 o 20 días cuando nos encontramos por primera vez, lo hicimos con aquel video de la explicación del significado del Cristo de San Damián, que era como por centrar todos los elementos en la escritura y en la figura de Jesús, que son como los elementos fundamentales que van a guiar siempre nuestros encuentros y nuestras reflexiones. La figura de Jesús, el Señor, y todo lo que de Él se dice en la escritura, que son como los elementos centrales que siempre nos llevarán a todas nuestras reflexiones, a todas nuestras meditaciones, a todo nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Bien, en este semestre vamos a tratar de clarificar a través de los diversos encuentros que vamos a tener los martes algunos elementos que están de pronto en nuestra fe cristiana, en nuestras oraciones, en nuestro imaginario religioso y cultural, pero que de pronto no siempre entendemos plenamente qué es lo que allí decimos, qué es lo que allí se significa con esto, ¿no? Vamos a tratar de aclarar una serie de elementos. Por ejemplo, hoy, para comenzar, aunque seguramente vamos a tenerlo que repetir después en la próxima lección para todos los que no vinieron, pero vamos a tener un primer acercamiento, vamos a tomar un elemento del credo, que nosotros seguramente lo decimos, pero no todo lo que está allí porque sea el dogma de fe lo entendemos, que no siempre entendemos lo que estamos rezando, no siempre entendemos lo que estamos diciendo, lo repetimos porque nos lo enseñaron, pero no siempre todo lo que dicen las oraciones sabemos cuál es el fundamento bíblico y qué significa realmente y cómo se explica eso que allí dice. Por ejemplo, en el credo decimos, por allá en alguna parte del credo, decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando decimos la expresión descendió a los infiernos, ¿eso qué significa? Nosotros, muchas personas lo dicen y, a ver, ¿y qué significa la expresión que en el credo dice que Jesucristo descendió a los infiernos? ¿Eso qué fundamentos bíblicos tiene? ¿O qué explicación teológica tiene eso? ¿O qué sentido tiene eso de decirlo en una oración? Entonces, vamos a tratar de desentrañar un poco ese texto. Como digo, vamos a hacerlo brevemente, no vamos a avanzar mucho en el tema porque nos va a tocar repetirlo el próximo martes cuando ya esté todo el grupo reunido, pero vamos a dar unas pequeñas pistas para los que vinieron hoy, vayan teniendo alguna idea, lo vayan profundizando, y ya cuando vengamos el próximo martes pues van a tener mayor idea de lo que vamos a estar hablando. Muy bien. Nos han enseñado y hemos aprendido en el catecismo, en nuestra formación de la fe cristiana, en el imaginario pues de la vida religiosa que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que hay como dos situaciones a las que el hombre se enfrenta al final de su vida, que sería la salvación
o la condenación. Son como los elementos que sabemos que al final de nuestra historia y de nuestro peregrinar, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra adhesión, a nuestra aceptación del Señor y de su mensaje, a través de nuestro comportamiento en la vida, vamos obteniendo. Decimos que la salvación y decimos que la condenación son como dos extremos. Y a la salvación la hemos, digamos así, ubicado mentalmente con la palabra cielo. Decimos que la gente buena, que la gente que hace el bien, que la gente que cree en el Señor, que sigue su mensaje, que se comporta como Él propone, que vive sus mandamientos, que sigue su palabra, que acoge su voluntad, que hace el bien al prójimo, etc. Al final de sus días se salvará y llegará a un lugar, entre comillas, sabemos que no es un lugar, digamos que va a experimentar una situación de salvación en un lugar, repito, entre comillas, que llamamos cielo. Y por contraposición decimos que aquellas personas que desechan de su vida al Señor, que no cuentan con el Señor en su vida, que ignoran la acción y la presencia del Señor, que se niegan a aceptarlo, que no quieren vivir como Él propone, que desechan de su vida sus mandamientos, su evangelio, su palabra, que se dedican a hacer mal en la vida a los demás, decimos que van a llegar a una situación de condenación. Y a esa situación de condenación la hemos llamado, tradicionalmente nos han enseñado, infierno, que es como el lugar, entre comillas, de nuevo repito, como el lugar como del mal, del diablo, del demonio, de Satanás, como queramos llamar a esa entidad maligna, donde hay como una total ausencia de Dios. Sería el lugar donde van aquellos que han rechazado durante su vida al Señor y que por lo tanto vivirán por toda la eternidad sin la presencia del Señor, para siempre, con una frustración total de su proyecto de vida, en una situación de angustia, de dolor, de oscuridad, de tragedia total y definitiva, porque no quisieron aceptar todo lo positivo y lo bueno que el Señor ofrecía para todos los seres humanos. Muy bien. Esos serían como dos elementos fundamentales que tenemos allí, ¿no? Cielo e infierno. Ya leeremos oportunamente, hay dos catequesis muy famosas que hizo en su momento el Papa Juan Pablo II, explicando y profundizando el sentido del cielo y del infierno, no como lugares físicos, aclarándonos y enseñándonos y recordándonos con base en la Escritura y en toda la tradición de la Iglesia, que el cielo no existe como lugar físico, ni tampoco existe como lugar físico el infierno. No podemos decir, como decir vamos a Jamundí, o vamos a Tuluá, o vamos a Armenia, o vamos a Barranquilla, que son lugares geográficos, lugares físicos que podemos identificar y encontrar en una ubicación determinada en el mapa y en la geografía del país, con unas coordenadas de latitud, de longitud, de ubicación. Esos son lugares físicos. Pero el cielo y el infierno sabemos que no son lugares físicos. No hay un lugar donde diga allá está el cielo, allá arriba, y allá están los santos, allá sentados en unas sillas, ¿no? Y allá está el infierno, y hay un poco de llamas de candela, y allá está el diablo con un tenedor. Eso, nada de eso existe. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, porque si no, no vamos a entender todo lo demás. No existe el cielo y el infierno como lugares geográficos. Ni están arriba ni están abajo. El cielo no está arriba ni el infierno está abajo. Lo que está arriba y llamamos cielo es como el firmamento, diferente firmamento al cielo. Allá vemos las nubes, esas masas gaseosas de agua que se mueven con el viento, y la atmósfera y el color
cielo azul que se da por el reflejo del sol y por las refractaciones y todas las cosas físicas que nos explican cómo se forma ese color del firmamento, las nubes, el arco iris y todo lo demás. Pero entonces no hay un cielo arriba y un infierno abajo. Eso así no existe. Existen unas situaciones de vida de las que la persona participará al final de su existencia terrena. Y esa situación de gozo, de plenitud, de salvación, de gloria eterna, la llamamos cielo, y comprendamos mejor cómo es la cuestión. Padre, y yo a veces pienso, ¿no? Que esa situación de vida en la que uno puede estar viviendo el cielo como no un lugar, sino como una situación de felicidad, tranquilidad, de paz, de comunión con Dios. Y esa otra situación, ¿no la vive uno es en vida o también se seguirá viviendo después de muerto? La situación comienza en la vida terrena, naturalmente, y se prolongará en la vida que está más allá de la muerte. Nosotros los cristianos creemos por la fe que hay una vida después de la muerte. Creemos nosotros eso, como lo creyeron casi la mayoría de culturas del mundo, los egipcios, muchas culturas, nuestras culturas indígenas, creían que hay vida después de la muerte. De hecho, nuestras culturas indígenas enterraban a las personas que morían con sus joyas, con sus alimentos, incluso con sus sirvientes, el cacique incluso con sus mujeres, porque tenían la intuición y la creencia y la vivencia de que después de la vida temporal había otra cosa, otra vida que continuaba. Ellos tal vez lo expresaban de esa manera que nosotros llamaríamos hoy primitiva. Pero cómo enterraban al cacique con sus esposas, pero cómo le iban a poner sus joyas, o cómo le iban a echar el maíz y las tortillas y la chicha y todo lo demás en su tumba. Pero era la manera primitiva en la que ellos podían expresar que intuían o creían que después de esta vida terrena seguía algo. No sabían en su momento todavía qué y cómo, pero lo expresaban a través de esas situaciones. Nos dicen allá en Egipto, las pirámides eran las tumbas de los faraones, donde los enterraban con todo su aparato, su séquito, su parafernalia, porque creían que a través de esa situación ellos continuaban viviendo, los momificaban incluso, ¿no? Todo ese ritual de la momificación que ellos en su cultura y en sus creencias religiosas intuían y creían que había una vida después de la muerte. Nosotros por la fe creemos ya por la revelación que Jesucristo viene a hacernos que sí hay una vida después de la muerte. Ya no es una intuición primitiva como la de nuestros aborígenes, por ejemplo. Para nosotros, las personas bautizadas, las personas cristianas, los que seguimos a Jesús, los que creemos en Jesús y en su mensaje, ya no es una cuestión de intuición, sino una cuestión de fe. Creemos porque Él nos lo ha revelado que hay una vida después de la muerte, de la que Él ya participó. Él vino, murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la que llamamos la resurrección, que no es la reanimación ni la reencarnación, son cosas diferentes. Una cosa es ser un cuerpo reanimado, como en el caso, por ejemplo, de Lázaro. Él estaba muerto y lo sacó de la tumba, pero Lázaro después volvió a morir. Entonces, cuando nosotros decimos la resurrección de Lázaro, es un poco impreciso, más bien deberíamos decir la reanimación de Lázaro. Entonces, no podemos confundir reanimación de un cadáver, que fue lo que sucedió en ese momento con Lázaro,
y con otros difuntos que en su momento resucitó, el hijo de la viuda y por allí la hija de Jairo, la niña esta que había muerto. Hay unos casos, tal vez unos 3 casos que narra la escritura de hechos en el que él resucitó a esas personas. Nosotros diríamos más precisamente que reanimó, volvió la vida a esos cadáveres y volvieron a participar de la vida terrena, temporal, por unos años más, pero luego naturalmente tuvieron que morir. En el caso de la vida después de la muerte, nosotros desde la visión y la fe cristiana lo llamamos la resurrección. Es una vida nueva, pero que continúa la vida que hemos comenzado aquí en nuestra dimensión terrena y temporal, en la que ya el cuerpo físico no participa, porque el cuerpo físico se deshace. Naturalmente, no volvemos a tener como los zombies de las películas de televisión que sale el muerto viviente por allá, todo retorcido, lleno de huecos y de sangre, ¿no? No, nuestro cuerpo físico ya no participa de esa, digamos así, de esa segunda parte de la vida, que es la que ya nunca va a terminar. Esta termina con la muerte, el día que nos morimos, nos queman allá en el horno y quedamos allá en una vasijita así pequeñita que meten en el cenizario y el cuerpo físico se acabó, se diluyó, se esfumó para siempre. Queda nuestro ser interior, como lo llamemos, alma, espíritu, conciencia, interioridad. Eso es lo que queda. Por eso decimos no vamos a ningún lugar, porque eso no está en ningún lugar. Físicamente no podemos ubicarlo. Físicamente no podemos ubicar dónde está mi alma, dónde está mi espíritu, dónde está mi conciencia. En ninguna parte. El médico no puede, el médico me puede abrir a mí y puede decir aquí está el corazón, o sea, el órgano físico que bombea la sangre. Pero ¿dónde está mi capacidad de amar? ¿Dónde está? Mi inteligencia, ¿dónde está? Ya están mis neuronas y las pueden ver tal vez en el microscopio el neurocirujano. Pero él puede ver los contactos eléctricos que se dan entre ellas, pero ¿dónde está mi sabiduría? ¿O dónde está mi conciencia? ¿O dónde está mi alma? ¿O dónde está mi espíritu? Está, podríamos decir, está en todo mi cuerpo, pero está en ninguna parte al mismo tiempo. Porque no es algo que yo físicamente pueda. Nadie puede decir, el doctor le hizo una operación de la conciencia. No, el doctor le operó el cerebro, pero no le operó la conciencia. El doctor le operará el corazón, pero no lo hará capaz de amar. ¿Ya? Entonces, lo que yo llamo espíritu, alma, interioridad, profundidad de mi ser, conciencia, está en todas partes y en ninguna parte de mi cuerpo al mismo tiempo. Porque es mi cuerpo el que vehicula esa capacidad de amar, esa capacidad de acoger al otro, de perdonarlo, de servirlo, o de odiarlo, o de destruirlo. Está vehiculado a través de mi cuerpo, pero de alguna manera no depende de ninguna acción de mi sistema gástrico, de mi sistema renal o de mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, ese era el paréntesis para decir, creemos que hay una vida después de la muerte, lo sabemos por la fe, creemos en eso que Jesucristo nos reveló, sabemos que hay otra dimensión de la vida después de la muerte que no sabemos cómo es. Nadie ha venido a decirnos cómo es la vida después de la muerte. Creemos que existe esa vida porque nos la reveló Jesucristo, y por nuestra fe en Él y en lo que Él significa para nosotros y en lo que Él nos comunica, creemos en lo que Él nos dijo firmemente. Pero cómo es la vida del resucitado, cómo es la vida después de la muerte, no sabemos. No sabemos. Pero sí sabemos que lo que vamos a vivir después comienza aquí. Eso sí es muy importante. La vida eterna que llamamos, la vida eterna nos dice San Juan por allá en algún texto del Evangelio, comienza ya aquí.
Cuando por allá Jesús en algún diálogo con los discípulos les dice, la vida eterna consiste en esto, en que conozcan los hombres por medio de Cristo al Padre y al amor que el Padre les tiene, dice Cristo. O sea, la vida eterna no la pone él como algo de temporalidad, sino como una experiencia y como una vivencia y como un acontecimiento existencial y vital del hombre. Esa es la vida eterna. Nosotros estamos naturalmente, como seres humanos que somos, estamos metidos en unas situaciones espaciotemporales. Todos nosotros, para poderlo entender, necesitamos de esas dos categorías que nos decía por allá Kant en su filosofía. Necesitamos de la categoría tiempo y de la categoría espacio para entendernos. ¿Dónde es la reunión? En el salón tal, espacio. ¿A qué hora? A las 11. Voy a tomar el bus. ¿Dónde? Allí en la estación del mío. ¿Cuánto me demoro en llegar al lugar? Tantos minutos, tantas horas. ¿A qué hora llego a la oficina? A las 8. ¿Dónde es la oficina? En la Universidad San Buenaventura, en la vía Apance, en la avenida 10 de Mayo. Todo lo que nosotros hacemos está encerrado en unas categorías espacio-temporales. Sin eso nosotros no nos podemos comprender ni entender. Estamos sentados o estamos de pie, estamos aquí o estamos allá, estamos arriba o estamos abajo, llegamos tarde o llegamos temprano o no llegamos, pero todo está medido con el tiempo y circunscrito por el espacio. Entonces, naturalmente, para entender lo que se sale de esas categorías, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Por eso hay muchas veces mucha dificultad en entender los textos de la Escritura, las categorías de lo espiritual, las categorías de lo que es de fe, porque esas categorías siempre toman en cuenta eso, pero lo superan. Van más allá de lo espaciotemporal. Van más allá. Entonces, cuando uno habla de la eternidad, dice Jesús, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo, y experimenten tu amor. Entonces miren que no se está refiriendo a la eternidad como años. Él no dice, Padre, la vida eterna consiste en que ellos van a vivir 1000 años, o 2000 años, o 5000 años. Él no habla de la eternidad como un tiempo, sino como una experiencia de vida que me plenifica como ser humano. Entonces lo eterno en Cristo, en lo teológico, en lo espiritual, en la vida de fe, no es algo de tiempo. Nuestro tiempo termina cuando nos morimos. Ahí terminó nuestro tiempo, fin. El tiempo físico, biológico que se nos concede. Comienza otro tipo de vivencia que no está sujeta a lo espaciotemporal. Por eso es la dificultad de cómo entendemos nosotros algo donde no haya tiempo ni espacio. Se nos sale de la razón. La ciencia y la fe. Exacto, exacto. ¿Cómo entender que haya una dimensión o una vida o una experiencia donde no haya tiempo ni espacio? Nos queda difícil, solamente nos queda la fe para aceptarlo, para creerlo, para experimentarlo de pronto en una situación por allá de interioridad. Pero ¿cómo me imagino yo un mundo sin tiempo? Tratemos de hacer el ejercicio en esta semana. ¿Cómo me imagino yo un mundo sin tiempo? ¿Y cómo me imagino yo un mundo, un lugar, una situación de vida, no un lugar, sino una situación de vida sin espacio? Yo tengo que estar con los pies aquí en algún lugar, sentado, arrodillado, de pie, acostado, dormido o despierto. Pero una situación donde no haya nada de eso, ¿cómo me la trato de imaginar yo? Bueno, entonces, volvemos a la historia. Creemos en la otra vida, creemos que hay una vida después de la muerte, pero que eso que vamos a vivir allá, entre comillas allá, porque no es un lugar, empezamos a vivirlo desde aquí.
Por eso hablamos de la plenitud de la vida en la resurrección. Llegar a la plenitud es como llegar al culmen, a lo máximo, a lo supremo. Pero ese máximo y ese supremo empezamos a construirlo desde el aquí y el ahora. Entonces, cuando tú hablabas del cielo, el infierno, de la situación de gozo, de esperanza, de alegría, de vida, de luz, o de la situación de oscuridad, de amargura, de desesperación, de tiniebla, de frustración, eso se empieza a construir desde aquí. Y en esa otra nueva vida llegará a la plenitud, eso que yo empiezo a construir aquí. Entonces, esa vida que yo viva, tratando de escuchar la palabra, tratando de acomodar mi vida a lo que el Señor quiere y pide, tratando de hacer el bien al otro, de construir con el otro una situación como de unidad, de relación, de comunión, de solidaridad, de encuentro, de comunicación. Eso tiene que ir creciendo hasta llegar a un máximo, hasta una plenitud, que es lo que llamamos el gozo eterno en el reino del cielo. Esa situación donde yo voy rechazando de mi vida al Señor, lo voy sacando de mi vida, no quiero vivirla contando con Él, quiero rechazar sus propuestas, sus mandamientos, su acción, me dedico a hacer en mi vida mi capricho, mi gusto, sin importarme el daño que con eso pueda hacer al otro. Esa es una situación que cada vez se va a ir radicalizando hasta llevarme a lo que llamaríamos la condenación eterna, la frustración eterna de mi proyecto de vida, que llamamos desde la fe infierno. Condenación, oscuridad, frustración total de mi proyecto que está llamado a ser de vida, de gozo, de plenitud, de unidad, pero que yo voy rechazando y me voy encerrando y voy destruyendo ese proyecto en mí, y por lo tanto nunca llegará a esa plenitud, sino a la plenitud del polo opuesto, digamos así, que sería la condenación que llamamos de nuevo infierno. Muy bien, entonces están esas dos situaciones. Situaciones, es importante que las entendamos así, situaciones que no lugares. Muy bien, eso en cuanto a ese elemento. Ahora, para entender el asunto de la expresión descendió a los infiernos, mira todo lo que nos ha llevado a una simple frasecita, y eso sin profundizar mucho porque el tiempo no nos da. Tenemos que ir, cuando se redactó el credo, por allá ha habido dos versiones del credo que conocemos, ¿no? Una la llamamos el credo de los apóstoles, que es como el más antiguo, y el otro lo llamamos el credo del concilio niceno-constantinopolitano, que fue un concilio que se hizo por allá en los años 300 después de Cristo. Es decir, los dos credos, cualquiera de los dos, tienen más o menos 1700 años de haber sido escritos y redactados por la Iglesia. Entonces son textos supremamente antiguos y nunca han sido reformados. 1700 años más o menos tendrá de existencia el credo. De manera que para su construcción se utilizaron categorías muy antiguas, y por eso a veces no somos capaces de comprenderlas, de aceptarlas, de entenderlas en su plenitud. Entonces, en la concepción de los antiguos, la concepción, vamos a irnos al mundo hebreo, oriental, en la concepción de ellos, el mundo era un disco plano. La tierra era un disco, un círculo plano, rodeado de agua. Estaba el disco en el centro, alrededor había agua. Ese disco estaba sostenido en 4 columnas que bajaban hasta unas profundidades desconocidas para cualquier persona. 4 columnas. Sobre el disco había una bóveda de cristal, por llamarlo de alguna manera, una bóveda
cerrada, física, una bóveda que cubría ese círculo, y encima de la bóveda había también agua. ¿Ya? Entonces estaba, imagínense, lo tratan de hacer un dibujo, un círculo, 4 columnas que lo sostienen y que se hunden allá en unas profundidades inmensas, infinitas, y todo el resto, este disco cubierto por una cúpula cristalina, física, y todo el resto agua. Esa era la imagen, el conocimiento que se tenía en los antiguos de cómo era el mundo, la tierra. Y eso duró muchos años, vean hasta cuándo duró. Por allá hasta el año 1400, cuando vino Colón y descubrió, como decimos, América. Él y sus contemporáneos, por allá los físicos, los geógrafos, los navegantes, empezaron con la inquietud de cómo era el mundo, porque hasta ese momento se creía que el mundo era plano, todavía. Solo cuando él empezaron a darse cuenta, no, que era la forma que tenía el mundo, que había otros planetas, que, bueno, todos esos desarrollos que ha tenido la ciencia con Copérnico, con Galileo, que fueron los que descubrieron cómo era el sistema solar, y que era el Sol el que estaba en el centro y los planetas a su alrededor. Bueno, eso sería motivo de otra clase. Lo que nos interesa ahora es cómo consideraban ellos el mundo en la época de Jesús, y hasta mucho después de él, hasta el año 1400, 1500, y consideraba igualmente el mundo plano. Entonces, ¿ellos qué pensaban? Cuando llueve, ¿qué pasa? La bóveda se abre y el agua que está arriba cae. Esa es la lluvia. Así creían ellos, que esa bóveda se abría y caía el agua que estaba arriba, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a esa parte de abajo donde las columnas se unían, donde las columnas se hundían hasta donde iban, ellos lo llamaban el Sheol. Así se escribe Sheol, es una palabra hebrea, de la lengua hebrea. A esa profundidad, allá donde esas columnas iban, hasta quién sabe dónde, un lugar seguramente oscuro, frío, sin vida, a ese lugar lo llamaban Sheol. Cuando esa palabra se tradujo al griego, en griego la palabra correspondiente a Sheol es Hades. El Hades, lo llaman los griegos el Hades, el reino de la muerte. En la mitología, si leemos textos de la mitología griega, vamos a encontrar con mucha frecuencia esta palabra. Hades, lean por allá la mitología de Homero, las historias de la Ilíada, de la Odisea, el Zeus, el Olimpo, la furia de Titanes, la guerra de los dioses. Si leemos todos los textos de la literatura griega, vamos a encontrar con mucha frecuencia la palabra Hades, para referirse a lo que estaba, según su mentalidad, abajo de la tierra. Entonces, esta palabra es hebrea, Sheol. Significa lo mismo que esta griega, Hades. Y significa lo mismo que esta en latín, Infernus. Ya vamos llegando. Sheol, una palabra hebrea del mundo de allá de Jesús, de su lengua aramea, hebrea. Al pasar al griego, en la traducción se convierte en Hades, es la palabra equivalente del griego para esa profundidad oscura, abajo, el lugar de la muerte. Sheol también significaba para ellos lo mismo, el lugar de los muertos. Se suponía que los muertos, la gente se moría y su espíritu iba allá abajo, donde estaban las columnas, donde se sostenía la tierra, allá quedaban. Los griegos lo llamaban Hades, y en latín, cuando se traduce la Biblia y pasa al latín y se traducen los textos religiosos y litúrgicos al latín, la palabra correspondiente al lugar de los muertos sería Infernus.
Con esta palabra entonces vemos que no se estaban refiriendo a la condenación, a lo que nosotros llamaríamos hoy infierno. Esto lo que significa simplemente es el lugar que está debajo de la tierra. Eso significaría, si lo traducimos al español, lo que está debajo de la tierra. Es lo que está en la parte inferior. De otra manera más fácil, ¿no? Lo que está debajo de la tierra o lo que está en la parte inferior. Una cosa era lo que estaba en la parte superior, que para ellos era la bóveda de cristal sobre la cual estaban las aguas, bóveda que se abría cuando llovía y el agua pasaba. Esa era la parte superior. Y la parte inferior, que en latín se dice infernus, es lo que está abajo, que era Sheol en hebreo, Hades en griego, y significaba la parte donde iban. Se supone que los muertos, la gente cuando moría, iba a una parte que estaba abajo de la tierra, la parte inferior. Muy bien. De manera que cuando se construye el credo, antes del credo, para la fe cristiana hay como unos núcleos fundamentales acerca de lo que creemos de Jesús. Un elemento fundamental que creemos porque nos fue revelado por Él mismo y por la Escritura, creemos que Cristo es Dios mismo que se ha hecho hombre. Ese es uno de los núcleos esenciales de nuestra fe cristiana. Creemos que ese hombre Jesús, que vivió hace 2000 años allá en Galilea, que nació de María, que salió de su vientre, es Dios mismo hecho hombre. Ese es un elemento esencial para nuestra fe cristiana. Es un Dios que se encarnó, que tomó nuestra condición de seres humanos. Es un elemento esencial a nuestra fe. Sin eso no hay fe cristiana. Y el otro elemento fundamental de nuestra fe cristiana es creer que murió y resucitó. Es como el otro puntal esencial sin el cual no hay fe cristiana. Creemos que Él murió realmente, como vemos que muere la gente todos los días, pero que después de la muerte pasó nuevamente a su condición divina de donde procedía, que es lo que llamamos la resurrección, es lo que celebramos en la Pascua. Por eso llamamos la fiesta la Pascua, el paso de Cristo de la muerte a la vida. Si no hubiese muerto, sería imposible que resucitara. Solo puede resucitar a alguien que está muerto, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Por simple lógica, para resucitar hay que estar muerto. Como para morirse hay que estar vivo, ¿cierto? Si no estoy vivo no me puedo morir, claro. Para morirme tengo que estar vivo, eso es lógico. Y para resucitar tengo que estar muerto. Son como dos condiciones lógicas. Para morirme tengo que estar vivo y para resucitar tengo que estar muerto. Lo que pretendía el credo entonces en ese momento es reafirmar en la mente del cristiano que Jesucristo verdaderamente había muerto, que no había sido una ilusión, que Él realmente murió y fue sepultado ya como un cadáver y resucitó. Para eso entonces se puso esa frase: fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo que significa la frase es simplemente que realmente murió, que realmente fue al lugar donde estaban todos los demás muertos, como cualquier hijo de vecina. No por ser Dios fue diferente. Como todos los demás murieron, él también murió y fue al lugar de los muertos como cualquier hijo de vecina. Se hizo igual a nosotros en todo, incluso en la muerte. Murió también. No se refiere entonces la palabra infiernos del credo a la situación de condenación. Ahí es donde tenemos que tener claro cuando rezamos el credo de qué estamos hablando. Ya decíamos al principio, llamamos infierno a la situación de condenación, a una vida de los que rechazan para siempre a Dios. De manera que él nunca experimentó esa situación de infierno, porque él mismo era Dios. No podía estar sin Dios, quien es Dios mismo. Entonces, cuando hablamos descendió a los infiernos, no significa que bajó al lugar de los condenados. El que se condenó ya se condenó y está sin Dios para siempre, porque libremente optó estar sin Dios. De manera que el Señor ya no va a buscarlo. Sí, yo le digo, yo quiero vivir sin su presencia, él ya no me busca. Chao. Yo libremente elijo. Él lo que baja es al lugar, baja, entre comillas baja porque no es un lugar, va a la situación de los que están muertos antes de Cristo, antes de que Cristo viniera a la tierra. Nadie había subido al cielo, subido de nuevo entre comillas porque no es un lugar, siempre hay que estar removiendo eso, ¿no? Antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz y resucitara, nadie de los que se había muerto antes de él había podido llegar a esa situación de salvación eterna que llamamos cielo. Nadie. En el cielo, entre comillas, solo vivía, de nuevo entre comillas, el Padre, el Hijo, el Espíritu y sus ángeles. Nadie más podía entrar en el reino de los cielos hasta ese momento. De manera que todos los que morían iban a ese lugar, entre comillas, que llamamos infiernos. Estaban en una situación allá, habían muerto, pero no estaban gozando todavía de la plenitud del gozo de estar siempre con el Señor. Solo cuando Cristo viene, muere y resucita, todas esas almas o espíritus o seres que habían muerto suben con Él y empiezan a participar de la vida divina para siempre. Y a partir de ellos todos los demás. Pero hasta ese momento, digamos así, el cielo estaba cerrado, por decirlo de alguna manera, con términos nuestros, porque no hay otra manera de entendernos. ¿Pero buenos y malos se fueron? ¿Cómo? ¿Buenos y malos se fueron? No, allí estaban en la situación de enfermos, estaban aquellos que habían vivido aceptando a Dios en su vida. Los que rechazan a Dios es de alguna manera como que desaparecen, es decir, ya no hacen parte de la familia de Dios. De la familia de Dios hacen parte los que lo aceptan, no los que lo rechazan. Entonces ellos suben, entre comillas, a esa nueva situación. Todas esas, por Moisés, Abraham, todos ellos habían muerto, pero ninguno estaba en la presencia de Dios en lo que llamamos cielo, porque Cristo no había venido todavía a redimir a los hombres. Estaban en esa situación no de condena, porque habían aceptado a Dios y Dios se había servido de ellos para hacer su obra, pero ninguno había podido subir al cielo. El único y el primero fue Jesús. El primero fue Jesucristo. Nadie podía subir antes que Él. Por eso por allá San Pablo dice, Él es el primogénito
de todas las criaturas. Es decir, antes de Jesucristo nadie podía subir al cielo. Solo a partir de Él, cuando Él ingresa, entre comillas, todos los que han sido suyos, todos los que han creído en Él, todos los que han seguido al Padre, todos los profetas, Moisés, Abraham, no sé cuánto, llegan a la plenitud también, de la que también ya luego siguen participando todos los bautizados que han creído en Jesús. Entonces, eso es muy importante. Infernus, ese infernus significa Jesús realmente murió, fue sepultado y bajó al lugar de los muertos, como todos los mortales, a rescatar a los que estaban allí esperando, digamos así, la redención. Hay un dibujo muy bonito, ahora no lo tengo, a ver si se lo envío en esta semana también con los otros textos que les prometí, que se utiliza mucho en las iglesias de Jerusalén. Muchos de los templos de Jerusalén está allí en mosaicos muy hermoso, está representado, pintan la figura de Jesús y a dos personas a las que él coge de la mano, un viejito barbado y una señora viejecita. Representan a Adán y a Eva. Entonces está Jesús aquí y les está dando la mano y él está como subiendo con ellos, es decir, bajó a rescatar a todos los difuntos y a llevarlos a participar eternamente del gozo del reino de los cielos. Ese dibujo, sí. Igual Jesús también es el que dice que por medio de él llegarán al Padre. Claro, solamente por medio de Jesús. Nadie antes de Jesús podía llegar al Padre, nadie. Y como Jesús llegó en un momento específico de la historia, a partir de ahí todos tenemos abierto el camino para llegar al Padre. Antes no. Recuerden cuando Adán peca, allá cuando nos habla el Génesis del pecado del primer hombre, dice por allá en una figura literaria, y el Señor los echó del jardín del Edén y puso de guardia un ángel con una espada de fuego para que nadie pudiera entrar. Si ustedes leen ese texto del Génesis, allá en Génesis capítulo 1 o 2 o 3, a veces el 3, capítulo 3, dice, y los echó del jardín y puso un ángel en la puerta, dice allí, con una espada de fuego para que nadie pudiera entrar. Eso significa, es decir, echarlos quiere decir, el hombre por su pecado de soberbia, de orgullo, de rebelión contra Dios, no tiene nada que ver con el sexo ni nada por el estilo, es el pecado de rebelión contra el plan de Dios, de creerse superior a Dios y con el conocimiento superior al de Dios para decidir sobre el bien y el mal. Por esa situación de rebeldía y de pecado, el hombre pierde la posibilidad de participar del reino de los cielos. Entonces ahí es donde está la figura, dice el Señor los echó, es decir, usted le dio la oportunidad y la perdió, pues ahora de malas. Y la puerta, digamos así, queda cerrada. Pero el Señor ama tanto a sus hijos que dice, ¿cómo voy a permitir yo que los hice, que los creé, que se pierdan todo lo que yo tengo para ellos? Entonces envía a su Hijo para que Él, digamos así, abra las puertas del reino para que lo que ellos perdieron por su soberbia, este Jesús lo ganó para todos los demás. De verdad que esa puerta que había quedado cerrada, digamos así entre comillas, aunque no es la expresión más adecuada y justa, el Señor se arrepintió de haber cerrado la puerta y envió a quien a que la abriera, a su Hijo. ¿Cómo la abre? Muriendo en la cruz y resucitando. Se requirió de ese sacrificio de la cruz para que la puerta que había sido cerrada por el pecado de los primeros padres se abriera de nuevo y todos tuviéramos acceso a la plenitud de la vida en el reino. Padre, usted empezó aclarando que hoy tenemos unos referentes que nos permiten vincular nuestra existencia actual con ese porvenir. ¿Sí? Y digamos que algunos tienen la motivación de vivir de una manera distinta porque creen o creemos en ese porvenir, ¿sí? Que va a ser pues agradable, que va a ser perfecto, ¿sí? Exacto. Y
con lo que usted dice ahora, entonces la pregunta que me hago es, ¿cuál era, digamos, la motivación para, entre comillas, portarse bien antes de, porque, digamos, si todos iban a Hades o al Sheol o al infierno, ¿sí? Independiente de si era bueno o malo, todos iban a esas columnas y a ese infinito. Yo me pregunto ahora, San José, modelo de esposo, de padre, María, todos los que uno conoce, los que ustedes mencionaron ahora, todos los del Antiguo Testamento. Digamos, ¿cuál era el referente de ellos entonces? De todas maneras, el referente de ellos era, ellos creían en Dios. Ellos creían en Dios, que se le había revelado a Noé primero, a Abraham, a Moisés allá en la zarza, cuando él le pregunta, ¿y usted cómo se llama? Yo soy el que soy, y saca a mi pueblo de la esclavitud y no sé cuánto. Ellos creían en ese Dios que se fue revelando también gradualmente. Todavía la fe de un Noé, de un Abraham, seguramente era imperfecta, porque ellos empezaron seguramente como pueblos politeístas, creyendo en las divinidades incluso de los pueblos vecinos. Poco a poco, con las revelaciones, se fue depurando su fe hasta que llegaron a la fe en un solo Dios, y que iban a participar de una vida especial, de una vida divina, de una vida nueva. Ellos lo llamaban el seno de Abraham. Como Abraham era el origen, cuando después de muchos años ellos hicieron esa retrospectiva desde dónde comenzó ese proceso de revelación de la persona, de la presencia del Dios único, se dieron cuenta que había sido a partir de allá de Abraham, sea que haya sido una persona, Abraham, o haya sido un pueblo. Pero descubren que es allá donde comienza su configuración histórica como pueblo elegido, con la revelación de Dios, y llaman a esa vida nueva, a esa vida de la que participarán, el seno de Abraham. Todavía no hay una conciencia exactamente de cielo, de Dios, de vida futura. Todavía era una cuestión muy imperfecta. La revelación viene a alcanzar su claridad y su plenitud es con Cristo. De manera que ellos creen en Dios, creen que Él es el que los libera de la esclavitud de Egipto, los hace pasar el Mar Rojo, los constituye en pueblo, les da una ley y les va a permitir vivir una vida que para ellos, primero que todo, la bendición de Dios para ellos se manifiesta en la terrenalidad o temporalidad, como preguntaba aquí la profesora ahora. El judío y el hebreo, a pesar de la fe en Dios, en el Dios único, su idea de bendición de Dios estaba muy ligada a lo terreno todavía. No había bien la conciencia de la plenitud de eternidad, hasta el punto de que había muchas facciones del pueblo hebreo que no creían en la resurrección. No todos creían que había resurrección de muertos. Recuerden que estaban los fariseos, los saduceos, los escribas. Los saduceos no creían que había resurrección de muertos y formaban parte del pueblo de Dios. Para ellos la idea de plenitud y de bendición de Dios estaba ligada a lo terreno. Para un hebreo, y lo sigue siendo hoy para el pueblo judío, ellos consideran el que es bendecido por Dios era el que tenía muchas tierras. El que era bendecido por Dios era el que tenía grandes rebaños de ovejas y de vacas. El que era bendecido por Dios era el que tenía muchos hijos. Ellos se casaban muy jóvenes, a los 14, 15 años ya se casaban para alcanzar a conocer hijos, nietos, bisnietos, porque ese era otro signo de bendición, conocer todas las generaciones futuras que venían a partir de ellos. Vivir largos años era otro signo para ellos de bendición de Dios. Entonces, grandes tierras, ganados, ser muy fecundos en sus hijos y vivir muchos años. Ese era para ellos el principal signo de bendición, más que la vida futura, que no estaba todavía muy configurada para ellos, era qué tan buena era para ellos la vida terrena. Y ahí le daban ellos el sentido de estar recibiendo la bendición de Dios o de no tener la bendición de Dios. La misma salud, recuerden que en la Escritura ellos relacionan la enfermedad, la relacionan con el pecado y con el castigo, que ya luego Jesús viene y purifica esa idea y les dice no tiene nada que ver la salud
con el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes, pero en su conciencia cultural había esa relación. Entonces ese es el... Bueno, creo que por ahora tenemos que dejar ahí. Ya les enviaré las dos catequesis que les prometí del Papa, la figura del Señor salvando a Adán y Eva. Y si tenemos que repetir alguna parte de esta, la repetimos el próximo martes para los que no asistieron, o les mandamos un texto escrito para nosotros no retrasarnos. Muy bien, muchas gracias. Muy amables.